Hola, sean bienvenidos una vez más a Catarsis Omega. En esta ocasión les traigo Padres tóxicos de Los Simpson, tercera parte. Los Simpson cuentan con una infinidad de personajes y cada vez salen más temporadas y personajes nuevos, de los cuales podemos ver diferentes opiniones, formas de pensar, cualidades o rasgos de personalidad muy diferentes. Pero también podemos ver diferentes tipos de padres, incluso padres tóxicos, como analizar en este video. Y aunque muchos de los padres son tóxicos, no necesariamente los hacen malos padres, pero en el caso de algunos otros sí. En esta ocasión voy a hablar sobre la madre de Skinner. En este video hablaré de la relación que tiene el director Skinner con su madre, sin tomar en cuenta el episodio donde no resulta ser su madre real, ya que básicamente no tendría ningún sentido analizar esta relación. La madre de Skinner es una mujer mayor que vive con su hijo, que también ya es bastante mayor, aunque a decir verdad lo trata como a un hijo pequeño, sin una pizca de respeto o consideración. Es una relación enfermiza de ambas partes. Pero empezaré con su madre, pues es una mujer que se encuentra sola y en lugar de dejar que su hijo busque su camino como cualquier otra madre, es demasiado egoísta para retenerlo a su lado, con chantajes, amenazas, castigos y manipulación. Sin embargo, esto no es todo. Skinner se queda con ella porque en esta compleja relación existe un complejo de Edipo no resuelto. El complejo de Edipo se presenta especialmente durante la infancia, en el que se manifiesta un evidente sentimiento de amor hacia el padre del sexo contrario y un sentimiento de rivalidad hacia el padre del mismo sexo. Hasta cierto punto es algo normal por lo que se pasa en la etapa del desarrollo. No obstante, en el caso de Skinner, este no ha resuelto este complejo de Edipo. ¿Y qué pasa cuando no se resuelve el complejo de Edipo en la edad ya adulta? Básicamente tenemos como resultado una personalidad como la de Seymour Skinner, es decir, una relación intensa con la madre. Como sabemos, en su caso vive con su madre, pero no por causas de fuerza mayor. Podríamos decir que es por gusto, además de que prioriza a su madre incluso antes que él mismo o cualquier otra mujer. No es capaz de tomar decisiones propias, siempre tiene que pedir el consentimiento, la aprobación o permiso de su madre, siendo que ya se encuentra en una edad bastante adulta. En cuanto a sus relaciones afectivas, el complejo de Edipo no resuelto también afecta severamente, teniendo así una dificultad para mantener relaciones estables, para comprometerse. Muchas de las veces su madre es causa de conflictos en su relación de pareja o en algunas otras, teniendo como consecuencia también una persona frustrada, incluso desplazando algunos sentimientos de odio hacia su madre misma, por el hecho de que aunque sufre de este complejo, su madre resulta ser una mujer que constantemente insulta a su hijo, lo humilla, hace comentarios que dañan su autoestima, amor propio y sobre todo le crea inseguridades. Te prepararé chocolate caliente y tú te sentarás en el closet de la vergüenza a pensar en lo que hiciste. Es una madre sumamente controladora y autoritaria, lo que generó en Skinner una actitud muy sumisa, una persona que se percibe incapaz de enfrentar los problemas o llegar más lejos, sintiéndose un fracaso muchas de las veces, con una baja autoestima o poco amor propio. Sin duda, esta es la relación más tóxica que hay en Springfield, o al menos de las más tóxicas. Mona Simpson, la madre de Homero. La madre de Homero, Mona Simpson, es un personaje que no tiene muchas apariciones a lo largo de la serie y es un personaje bastante controvertido por la historia que se maneja y el por qué no estuvo presente en la vida de su hijo. Lo que sabemos es que las circunstancias le orillaron a abandonar a su hijo, pero regresó para recuperar el tiempo perdido después de muchos años, aunque después volvió a huir y bueno, para algunos es de las peores madres y para otros simplemente fue una mujer con una triste historia. Pero debo decir que si bien es cierto que no estuvo bajo su control toda la situación, también resulta ser una madre un tanto tóxica por el hecho de que al tener un hijo y las responsabilidades que esto conlleva, tanto con el propio Homero como con su esposo, no antepuso estas responsabilidades. No obstante, se puede entender que sus intenciones eran buenas, únicamente quería defender sus ideales. Asimismo, había otras maneras de hacerlo sin descuidar sus obligaciones o responsabilidades con la familia que ella había formado.
amado. Esto también denota inmadurez de su parte, añadiéndole a esto que engañó a su esposo, lo que nuevamente resalta esta inmadurez, falta de responsabilidad en su vida y egoísmo. Después de años, este abandono de Mona marcó la vida de Homero. Quizás si hubiera sido más responsable, la infancia de Homero no hubiera sido tan difícil como lo fue, con un padre deprimido y con un problema de alcohol, además de sus evidentes problemas con el miedo al abandono, más que nada con Marge. Al igual que su padre, desarrolló un problema con el alcohol, una baja autoestima, vacío emocional, inseguridades, etc. Es cierto que le mandó muchas cartas, pero nunca le llegaron a Homero. Así esto. Eso pasa por no darle Navidad a su cartero. Lo que hace que se pueda empatizar más con el personaje. El señor Burns. No es de sorprender que el malvado señor Burns esté en el video de Padres Tóxicos de los Simpson, ya que conforme más conocemos de él, más malvado resulta ser y como padre no es la excepción. En su caso hay dos versiones de padre que podemos analizar. La primera es en el episodio 18 de la temporada 5, El heredero de Burns, donde podemos apreciar que Burns escoge a Bart como su heredero, por lo que se puede decir que lo adopta como un hijo por un corto tiempo. No obstante, este tiempo, aunque es corto, nos deja ver con facilidad qué tan tóxico resulta ser como padre. Con tal de tener la compañía y amor de Bart, decide cumplirle todos sus caprichos, incluso más de lo que el propio Bart le pide. Pero cabe resaltar que no le brinda su cariño o aprecio, solo se limita a complacerlo con cosas materiales o placer, además de inculcarle pensamientos y opiniones como que él puede hacer lo que le plazca, que es superior a los demás por tener dinero y cosas como estas. Como resultado de esto, Bart comienza a ser una persona muy parecida a Burns, sin tener límite alguno. ¡Esta familia no sirve! ¡El señor Burns fomenta mi espíritu destructivo! ¡En esta casa me sofoco! En este caso no se puede hacer un análisis tan profundo, ya que Bart solo estuvo con él un corto periodo de tiempo. Sin embargo, si se hubiera quedado más tiempo, tal vez veríamos a un Bart que cree que merece todo, que pasa por los demás sin importar qué, sin límites o valores, dándole rienda suelta a sus deseos, más impulsivo y con problemas de autoestima o incluso amor propio. Una persona fría sin saber cómo interactuar con más personas o socializar, etc. Ahora bien, como ya dije, este personaje tiene dos versiones que se pueden analizar, como es el caso del episodio 4 de la temporada 8, Burns Bebé Burns. En este episodio conocemos al hijo del señor Burns. Aun con toda esta maldad que lleva por dentro este personaje, acepta a su hijo Larry y lo deja incluso vivir con él. Sin embargo, Larry no es el hijo modelo que Burns esperaba. Tenía altas expectativas sobre este mismo y bueno, intenta que se adapte a la sociedad y al mundo en el que se mueve, pero para alguien como Larry no resulta bien. Aún así es de esperarse, ya que este mismo creció fuera de la vida de Burns y no puede esperar que se adapte en una semana o menos. Es todo un proceso, sin contar que como padre no puede esperar que su hijo sea como él quiere, que tenga los mismos gustos o que sea tan afín a él. En su caso resultó ser muy diferente, quizá debido al estilo de crianza que llevó desde pequeño, una vida sin lujos y tal vez sin educación. Pero aún así Larry quería agradarle a su padre, quería quedar bien con él y aún siendo tan diferente. Al no poder alcanzar las expectativas del mismo Burns o no ser lo que él esperaba o quería de su propio hijo, decide rechazarlo y despreciarlo. Y bueno, en el caso de Larry ya no era un niño, pero eso no quita el daño emocional que pudo causarle este rechazo de su propio padre. De hecho, una de las principales causas del rechazo de padres hacia los hijos es esta misma, el no cumplir con dichas expectativas o no ser lo que ellos esperaban. En el caso de Burns, no solo demostró su rechazo con su ausencia, sino que también con una agresión verbal, como lo vemos en este mismo episodio. La humillación de tener un crudo y safio ignoramus como hijo. Además de negligencia e indiferencia, y sí, yo sé que su hijo ya estaba en una edad adulta y no necesitaba de manera tan significativa a un padre para sobrevivir como lo es en el caso de un niño. Sin embargo, eso no quita que Burns sea un padre negligente, agresivo y ausente en la vida de su hijo. Asimismo, las consecuencias de rechazar a un hijo en la etapa del desarrollo pueden ser una constante búsqueda de reconocimiento y aprobación, baja autoestima, una desconfianza marcada, miedo al rechazo, la herida del rechazo, inseguridades, celos, con dificultades para establecer relaciones afectivas sanas,
dependencia emocional en muchos de los casos, una dificultad para expresar emociones de manera asertiva, etc. Aunque no podemos saber hasta dónde afectó el abandono de sus padres a Larry, sí podemos ver que es una persona que necesita de la aprobación y reconocimiento por parte de su padre, al grado de fingir que está en peligro para llamar su atención y saber que le importaba a su propio padre, lo que también denota grandes problemas con su autoestima y seguridad. Ahora, también haría falta saber qué tanto le afectó el rechazo de su padre en la edad ya adulta, pues este rechazo fue manifestado hasta esta etapa y no en la infancia. No obstante, tampoco sabemos con certeza si en algún momento de su infancia se sintió rechazado o fue rechazado por alguna figura materna o paterna, y tal vez nunca lo sabremos. Por otro lado, esto también nos deja ver que Burns es un padre un tanto controlador, exigente, crítico, que quiere vivir a través de sus hijos, que mantienen las expectativas altas y al no ser capaces de llegar a ellas, su actitud se torna indiferente y agresiva, también siendo un padre manipulador en ambas versiones, aunque de diferente forma. Y bueno, ¿qué se podía esperar del señor Burns? Creo que a Larry le fue mejor ser abandonado que criarse con el señor Burns. Bart Simpson del futuro. En el caso de Bart hay muchos capítulos donde nos presentan diferentes versiones del posible futuro de Bart. Para este análisis me estaré basando en el episodio 18 de la temporada 25, Fiestas de un futuro pasado, donde vemos a un Bart divorciado y con 2 hijos. El motivo de su separación parece ser que fue debido a su irresponsabilidad como esposo y padre, ya que no tenía ni siquiera un lugar digno donde vivir. Toda esta irresponsabilidad abarca también una falta de compromiso como su rol de padre. Incluso estando separado, no era un padre que cuidara de sus hijos regularmente o que les prestara atención. De hecho, sus hijos se sienten rechazados por él, debido en parte por una depresión al no cumplir con las expectativas de los demás o no ser lo suficientemente responsable y maduro para poder conservar a una familia o ser un buen padre, además de su separación con Yenda, ya que como vemos a lo largo de este mismo episodio la ama, pero no ha sabido cómo llevar una sana relación con ella y sus hijos, resultando así muy parecido a Homero, un padre desobligado con las necesidades emocionales de sus hijos. Aún así se logra ver cierto interés, no obstante las circunstancias que ya mencioné le impiden ser el padre que quiere, causándole frustración, lo que a su vez genera en sus propios hijos un rechazo hacia él como respuesta a sentirse rechazados o no amados. Este sub y baja de emociones no crea un ambiente seguro, lo que en muchas ocasiones a los propios hijos les crea sensaciones de ansiedad y preocupación, como puede ser en el caso de los propios hijos de Bart. También puede causar cierta agresividad en los hijos al vivir en un hogar sin estabilidad o un hogar seguro, sentimientos marcados de inseguridad, desconfianza y problemas en la edad adulta. Aunque Bart desea ser un buen padre, le es difícil cumplir con este rol. Tal vez era muy joven o no estaba preparado mentalmente para esta responsabilidad, resultando ser un padre tóxico. Bueno, ¿y qué hay de Lisa? En este mismo episodio, Lisa también juega el rol de madre. Se casó con Milhouse y tuvo una hija llamada Sia. Debo decir que Milhouse y Lisa son una pareja que resulta tóxica, pero ese es tema para otro video. En este video me enfocaré en la relación de Lisa con su hija. A diferencia de Bart, en el caso de Lisa no se explora tan a fondo su relación como madre, pero lo poco que nos dejan ver da a entender que resulta ser una madre tóxica. Aunque curiosamente parece ser que es más tóxica como hija que como madre. En el episodio se puede apreciar que es una madre exigente y controladora. Mi hija cree que soy una tirana cruel, como Hitler o el príncipe Harry. No respeta la privacidad de su propia hija, incluso se ve una desconfianza hacia ella. Siente una frustración al no poder mejorar su comunicación con la propia Sia, pero a la vez juzgándole, impidiendo así comunicarse de manera efectiva. En el caso de su hija se siente asfixiada por la presión y el control que Lisa ejerce sobre ella, generando así un rechazo, una apatía y una tenaz búsqueda de independencia y autonomía. De hecho, parece que Lisa no ha sabido cómo comunicarse en general con su familia, o al menos no de una forma efectiva, ya que un problema que tiene con Milhouse es la falta de comunicación en la pareja. A su vez, es este mismo problema el que tiene con su propia hija.
Además, parece que no la conoce del todo, como lo vemos en este mismo episodio. Puede ser porque, como se menciona, ella se encuentra muy ocupada. Tal vez no le brinde la atención necesaria a su familia, lo que está afectando de manera significativa a esta misma. La falta de atención hacia los hijos es un factor que puede afectarlos a largo plazo, incluso en la edad adulta. También podemos observar que Sia no tiene un control sobre el uso del entretenimiento o las redes sociales en Internet, causado en parte por la falta de atención que percibe en su hogar, sintiendo cierto resentimiento hacia su propia madre al no ponerle la debida atención, sentirse juzgada, controlada, etc., afectando así su conducta, y quizá más adelante se verá aún más afectada por estos factores, teniendo como consecuencia una personalidad, como ya mencioné, en busca de independencia todo el tiempo, con un problema para poder establecer relaciones sanas con terceras personas, una conducta rebelde, incluso podría hacer que tuviera un bajo rendimiento escolar, etc. Y aunque no es una madre tan tóxica como ya mencioné, Lisa sí es una hija muy tóxica, y lo podemos apreciar muy bien en este episodio con su madre, lo que de alguna forma afecta a su propia hija, pues es el ejemplo que le está dando como hija. ¿Lisa? ¡Lárgate! Ay, no sé cómo tratar a mi irrespetuosa hija, pero tú no tienes idea de lo que es eso. Finalmente, creo que Milhouse no es un padre tan tóxico, simplemente parece estar ausente emocionalmente la mayor parte del tiempo, al igual que Lisa. Y si bien es cierto que, como ya dije, la ausencia del padre puede afectar de múltiples formas a los hijos, no es tan marcada esta ausencia en el caso de ambos, por lo que las consecuencias quizá no sean tan graves como en el caso de otros personajes. Déjame aquí en los comentarios qué otro padre tóxico de los Simpson te gustaría que analizara. Si te gustó el video, déjame tu like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.